Bienvenido a esta cápsula relacionada con el aprendizaje de conceptos involucrados en el mundo de la electrónica. En esta ocasión vamos a ver cómo se maneja la tabla de experimentación, también conocida como protoboard. Al observar la estructura que tiene podemos determinar que está organizada por filas y columnas. En los extremos tenemos las filas que pueden ser 4 u 8 y en la parte del centro están las columnas separadas en dos porciones que en conjunto abarcan aproximadamente 120 columnas. Podemos observar también que en la parte superior tenemos un símbolo de más y un símbolo de menos en el cual se van a conectar el positivo y el negativo de tu fuente de alimentación. Eso mismo está en la parte de abajo. Aquí podemos observar claramente las columnas. Tenemos desde la columna 1 y hacia el final hasta la columna 62. Y las 4 u 8 filas de las que te había mencionado. ¿Por qué son 4 u 8? Algunos modelos de protoboard en la parte del medio están divididos. En este caso sería aquí. ¿Por qué está organizada en filas y columnas? Eso se refiere a un concepto que en los circuitos electrónicos utilizamos y es el concepto de nodo. Un nodo es la conexión en común de más de dos elementos. ¿Y cómo vamos a relacionar eso con el uso de la placa? Cada columna que te había comentado representa un nodo. Cada fila representa un nodo. ¿Qué significa? Que puedes conectar un elemento en este orificio y otro aquí y ambos tendrán conexión en común. Si se trata de la fuente de alimentación, puedes conectar un elemento aquí y otro hasta acá y ambos estarán conectados al positivo de tu fuente de alimentación. O puedes conectar un elemento aquí y otro hasta acá y ambos estarán conectados al negativo de tu fuente. Una vez que sabemos que tenemos aproximadamente 120 nodos para conexión en la tablilla en sus dos porciones y 4 u 8 líneas para alimentación, vamos a observar que la alimentación está dividida. Un positivo y un negativo arriba y un positivo y un negativo abajo. Si tú quieres tener alimentación en ambos extremos de tu protoboard, tendrías que energizar a través de cables. Tendrías que unir el negativo en la parte de arriba con el negativo en la parte de abajo y el positivo de la parte de arriba con el positivo de la parte de abajo. Sin embargo, puedes usar también algunos elementos que te van a facilitar las cosas. Aquí podemos ver una fuente de alimentación regulada. Si observamos su composición, vemos que tiene pines, los cuales vas a introducir justamente en los extremos. Está identificado también con un positivo y un negativo en un extremo y un positivo y un negativo en el otro extremo, además de que puedes seleccionar el voltaje a través de este brincador. Puedes poner para que te genere aquí 5 volts o 3.3 volts y acá también 5 volts o 3.3 volts. Puedes tener 5 volts en un lado y puedes tener 3.3 volts en otro lado. Aquí podemos ver la electrónica de que está compuesto este dispositivo. Aquí están los reguladores, uno para 5 y otro para 3.3 volts. Aquí tenemos la entrada para conectar el eliminador. E incluso la podemos conectar directamente a la compu. Solamente que hay que tener cuidado de que si estás conectado al eliminador, no puedes conectar directamente a tu compu porque puedes dañar un interruptor y un foco que nos va a indicar cuando está funcionando nuestra fuente de alimentación. ¿Cómo conectamos este dispositivo a nuestro proto? Simplemente identificamos el positivo y el negativo de un extremo y lo hacemos coincidir con el positivo y negativo en el protoboard. Aquí está el positivo y negativo y entonces lo hacemos coincidir y ya quedó instalado. Y con esto nos evitamos estar colocando brincadores o cables en los extremos. Ya tenemos alimentación en ambos lados del protoboard.
La separación de los diferentes orificios está diseñada para que aquí conectemos chips. Aquí ya tenemos conectado el chip y está compartiendo ambos extremos de estas columnas. Pues si en tu diagrama electrónico te pide conectar, por ejemplo, a esta pata, que es la última del chip, más dispositivos, pues puedes conectar hasta 1, 2, 3, 4 dispositivos más. Vamos a suponer que en tu circuito electrónico te solicitan conectar también interruptores. Observa que cada uno de sus pines está conectado con una columna. Tenemos conectado este pin que está compartiendo esta columna y este otro pin que está compartiendo la columna que, si la numeramos, sería la columna 38. Vamos a suponer que tu circuito te exige conectar en la pata 9 de tu chip, en este caso es esta, un interruptor push. Si te fijas, el interruptor lo conecté a la pata 9 porque está compartiendo la misma columna. Y bueno, el otro lado del interruptor, pues ya depende de dónde quieres conectarlo, está en otra columna. Vamos a hacer la conexión de estos dispositivos siguiendo este diagrama electrónico. Me pide una resistencia, no me especifica el valor, así es que yo voy a usar una cualquiera. Aquí tenemos la resistencia. Me pide un diodo rectificador, aquí está el diodo rectificador, y me pide un foco. Por ahora no vamos a ver ninguna polaridad, tanto del foco como del diodo rectificador. Vamos a hacer la conexión rápidamente de este diagrama utilizando nuestro protoboard. Bien, vayamos por el principio. Vamos a seguir la trayectoria que nos marca el positivo de la fuente. En este caso me está diciendo que el positivo está conectado directamente a la resistencia. Aquí ya está conectada la resistencia, como marca el circuito. Un extremo de la resistencia a positivo. Aquí tenemos la resistencia y uno de sus extremos está conectado al positivo. Después el diagrama me dice que hay que conectar el diodo rectificador al otro extremo de la resistencia. Vean que entre la resistencia 1 y el diodo 1 hay un nodo. ¿Cuál es ese nodo? El que yo seleccioné cuando conecté la resistencia. En este caso es este nodo. Ahí voy a conectar el positivo del diodo. Conecté el positivo del diodo en el mismo nodo que está conectado a la resistencia, tal y como me lo pide el diagrama electrónico. El negativo del diodo lo conecté a un nodo diferente, y a este nodo diferente voy a conectar el último componente del circuito, que en este caso es un diodo LED. Una patilla del diodo LED al cátodo del diodo rectificador, y vemos que comparten el mismo nodo. ¿Qué significa esto? Que ambos dispositivos están conectados. Y el negativo del diodo LED lo conecté al negativo de la fuente de alimentación, siguiendo el diagrama como me lo está marcando aquí. Aquí hicimos la conexión de un circuito en serie. ¿Cuántos nodos tenemos? 1, 2, 3, 4. Si lo vemos en el proto, tenemos 1, 2, 3, 4 nodos. Vamos ahora a suponer que nuestro circuito original crece. Esta sección punteada tiene 3 elementos adicionales al circuito inicial, y que estos 3 dispositivos están conectados en paralelo con el diodo 1, diodo 2 y la resistencia 1. Aquí el diagrama eléctrico nos está mostrando una resistencia, un diodo LED extras y además un push button. Vamos a construirlo en el protoboard. Primero identificamos los nuevos nodos. Observa que la resistencia 2 está conectada a la resistencia 1, y aunque no está físicamente cerca, sí comparte el mismo nodo. Es decir, tenemos aquí 3 elementos conectados a un punto en común.
¿Cuál es ese punto en común? El nodo número 1. Aunque se ven lejos, al final están conectados a un mismo punto. Si lo vemos como un solo punto, todo esto es el nodo número 1. Esa resistencia en el otro extremo está conectado al diodo LED. Entonces aquí podemos decir que este es el nodo número 4. Y tenemos conectado los puntos negativos, que es el nodo número 5, y el nodo número 6, que es el negativo del push button. Vamos a conectarlo rápidamente en el protoboard. Y aquí me dice que la resistencia 2 está conectada a este punto que es el positivo de la fuente de alimentación. Eso lo vamos a trasladar a la construcción del circuito en el protoboard, conectando directamente uno de los extremos de la resistencia al positivo y otro extremo a donde tú quieras, que sería el nodo número 4. Y aquí tenemos ya el nodo número 4. El diagrama eléctrico me dice que en ese nodo hay que conectar otro diodo LED y que ese diodo LED está conectado en su otro extremo al negativo. Vemos que en el proto el positivo está conectado sobre el mismo nodo de la resistencia y el negativo ya lo tenemos conectado al nodo negativo de la fuente de alimentación. Nos pide también conectar un push button. Este es el push button. Y nos dice que uno de los extremos o una de las patillas del push button está conectado al negativo y el otro está conectado al nodo número 4. Vamos a utilizar un cable brincador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a conectar el extremo del push al nodo número 4. Por lo tanto, el push button, vean que está utilizando el mismo nodo. 1, 2, 3 elementos conectados al nodo, como lo marca el diagrama eléctrico. 1, 2, 3 elementos conectados. El otro extremo del push button, que en este caso lo tenemos aquí, en este nodo, tiene que ir conectado al negativo. Aquí es donde vamos a utilizar el cable, conectando el negativo al nodo negativo de la fuente de alimentación y el otro extremo, voy a ponerlo atrás, al mismo nodo donde está conectada el pin del push. Ve que comparten el mismo nodo, está conectado ese pin del push a negativo, como lo marca el diagrama eléctrico. Y ya tenemos nuestra conexión del diagrama completo. Una forma de comprobarlo es que observes cuántos dispositivos están conectados al positivo de la fuente de alimentación. Tienen que estar conectados 2 resistencias y en nuestro circuito están conectadas 1 y 2 resistencias. Y al negativo tiene que haber 3 dispositivos. 1, 2, 3. ¿Con qué nos vamos a quedar en esta ocasión? Es necesario identificar los nodos en el protoboard. Tenemos 2 porciones separadas por columnas y que cada columna representa un nodo. En los extremos tenemos la alimentación del circuito y que a través de la fuente de alimentación pues podemos proporcionarle los 5 volts que regularmente utilizan estos circuitos para funcionar, y que este dispositivo, que es un regulador, lo vamos a conectar directamente a un cargador que por lo menos sea de 1 ampere con 9 o 12 volts máximo de alimentación. Espero te haya servido la información.